Vamos a empezar. Vamos a pedir a toda la gente que se está integrando a esta conversación que pongan en silencio sus micrófonos, sus cámaras las pueden dejar abiertas si gustan. Y hoy es nuestro programa número 4. Hoy vamos a hablar de un tema al que Paulina y yo decidimos llamar las artes segregadas. Vamos a hablar con Carolina Pimentel y ahorita los presentamos, pero antes quiero decirles que los estamos grabando, esta conversación se está grabando, entonces para que todos los que están participando sepan que ya le dimos grabar y que esto lo vamos a proyectar en nuestro canal de YouTube. Entonces, si no están de acuerdo, este es el momento de salirse. Y voy a invitar a todos los que nos están escuchando que desde ahorita utilicen el chat que tenemos aquí al lado en nuestra sala de Skype para que le pregunten o comenten o tengan la participación que ustedes gusten y deseen con nuestros invitados o con Paulina y conmigo. Y pues bueno, yo soy Tania Gómez y por allá en Cancún está Paulina Ruiz. Hola chicos, ¿me escuchan? La verdad es que me acabo de poner los audífonos porque mis perros eligieron este momento para volverse locos, entonces así para escucharlos, pero bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias a todos por conectarse, muchas gracias Luis, Caro, por aceptar esta invitación, y pues voy a comenzar presentando a nuestros invitados del día. Carolina Pimentel, ella es actriz, titiretera, constructora de títeres y máscaras, fundadora y codirectora de la compañía de teatro de calle La Quinta y desde 2016 coordina el laboratorio de animación de títeres y objetos. Muchas gracias, Caro, por acompañarnos. Y también tenemos el día de hoy a Luis Alfonso Romero. Él es artista circense urbano. Estudió la licenciatura de arte circense y continúa sus estudios de manera autodidacta en técnica, historia, metodología y ciencias aplicadas a las artes circenses. Es especialista en equilibrio y manipulación de objetos y ha participado en diversas varietés de circo, así como circo en plaza y calle. También como actor se ha desempeñado en compañías de teatro como Hernán Producciones, Grupo Porrúa y Tiempo Cero. Y pues bueno, bienvenidos. Gracias. Y bienvenidos a todos los que están escuchando. Y pues quiero dar como pie a esta conversación planteando de dónde surge el tema de hoy, ¿no? Hablamos de artes segregadas y bueno, la palabra segregación pues es un poco agresiva de pronto, pero en mi experiencia, sobre todo porque estudio como las bellas artes desde el bachillerato, hay como una tendencia a encapsular cuáles son las artes validadas, ¿no? En las ramas. Y entonces de ahí salen sus variaciones, ¿no? Entonces entendemos que son el teatro, la danza, la música, las artes plásticas, la literatura y la arquitectura, como que eso es lo básico y de ahí parten unas ramificaciones. Lo cual creo que ha sido un poco injusto, incluso en los tiempos modernos, porque entonces abrimos ahí el cuestionamiento de entonces qué pasa con las otras artes o los derivados y cuál es su posicionamiento en un extracto social y cultural. Entonces quiero que ustedes nos platiquen un poco sobre su historia, su educación y cómo fue que llegaron a la conclusión de que estas expresiones artísticas tan específicas como las que ustedes se dedican se volvieron su propósito y su labor. Y también quiero que con base a eso nos cuenten si hoy en día esto que ustedes hacen es de lo que viven y si lo específico de su quehacer ha beneficiado o ha afectado su lugar en el arte general. Claro. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por invitarme, chicas. Voy a empezar diciendo que yo me formé en un CEDART. Yo conocí las artes en un CEDART. Y creo que eso fue definitivo para que yo decidiera que iba a ser actriz. Después me formo en la Escuela Nacional de Arte Teatral y ahí en el tercer año conozco a Bruno Bert. Y siempre lo menciono porque Bruno tiene todo que ver que yo me dedique a hacer teatro de calle, teatro de objetos y posteriormente teatro de títeres. Después de la ENAD
entro a un laboratorio de especialización en teatro de calle, que según yo solo ha habido una emisión en México, fue un año y lo apoyó el Centro Nacional de las Artes, y de ahí salimos varias compañías que ahora nos dedicamos a hacer teatro de calle, y La Quinta salió de ahí. Después, otro escalón importante es que tomé un laboratorio que se llama Plan B, que lo coordina Natasha Belova, y ella hace este laboratorio por todo el mundo, llega a algún país, se instala con alguna compañía y convoca a actores o a artistas de todas partes del mundo a hacer un encerrón de un mes. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a Bélgica y ahí fue como que mi perfil se fue definiendo un poco más. ¿Qué más? Pues actualmente vivo de mi trabajo y creo que es muy específico lo que hago, teatro de calle y marionetas híbridas y máscaras, y eso sí define mucho que la gente me busque o que la gente me llame para hacer algún taller o hacer alguna colaboración. Entonces creo que el que sea tan específico sí me ubica en un lugar que me trae mucho trabajo. Eso Qué padre. La verdad que suena padrísimo, Caro. Ya iremos profundizando en ello. Y a ver, Luisito, cuéntanos un poquito. Bueno, yo realmente me formé en la calle. Yo viví en el centro de Coyoacán. Y ahí fue como mi primer acercamiento al arte, haciendo malabares con pelotas. Y de ahí me fui intentando especializar y entré a la Universidad de Londres a estudiar actuación, pero a mi parecer o a mi sentir, es un lugar que profundiza mucho en solo un tema, que el arte es muy amplio y que que si hubo una separación de las artes fue para la profundización del tema, pero no para tomarlo como tan literal, ¿no? Al final, tanto como puedes saber de música, como puedes saber de baile, como puedes manipular un objeto, como, ¿sabes? Como que el tema del arte es muy amplio, y a mi parecer ahí no fui apoyado, y literalmente me lo dijeron, o malabares o teatro, y yo dije, bueno, pues el arte, más allá de los malabares, y me abrí. Entonces me voy a la de Puebla, donde también tuve como otro choque con la realidad del arte en el mundo, incluso, y bueno, ahí desarrollé otro tipo de técnicas, como antipodismo, malabarismo, equilibrios, funambulismo, cosas como ya más allegadas al circo, pero más allá del circo, a lo multidisciplinario, o sea, porque entonces ya hay personas que así como se paran de manos, tocan el acordeón, y como tocan el acordeón bailan, y como bailan, declaman, ¿no? Entonces ya es como mucho más amplio el tema del arte en este caso. Yo creo que como artista multidisciplinario te abre el aspecto de la chamba, porque pues así, si un día necesitan a alguien que toque el piano, pues te lanzas, ¿no? Y si un día necesitan un actor, pues también, ¿no? Lo que a mí de pronto no me parece que sucede en Latinoamérica es que no hay una manera en la cual se puede ensamblar, o sea, las escuelas no te enseñan a ensamblar esos talentos. Yo conozco actores egresados de escuelas que por un lado tocan la guitarra y por el otro lado actúan, pero jamás les enseñaron a hacer como ese match en escena. Y es realmente a lo que yo trato de dedicarme o trato de buscar, y tal vez no vivo del arte porque a veces no se da, porque son artes que no son valoradas, pero vivo el arte, y creo que esto te da como una concepción de éxito más hacia ti, más hacia lo que puedes lograr con tu cuerpo y acercarte como a la divinidad, ¿no? Al final, Beethoven lo decía, ¿no? Decía que el ser humano viene al mundo a acercarse lo más posible a lo divino, ¿no? A la divinidad del cuerpo, y creo que como artistas, pues es nuestra responsabilidad. Eso es. Bueno, eso fue mi historia. Muchas gracias, Luis. Pues justo como comenzaba esta plática diciendo Tania, de pronto hablar de artes segregadas es muy fuerte, ¿no? Preparando este programa tuve como muchas reflexiones y memorias, ¿no? También fue algo muy bonito porque descubrí que mi primer acercamiento a un arte escénico fue a través del circo, cuando de chiquita, junto con mis primos, nos llevaban, ¿no? A Buenavista, a la Talla de Hermanos, venía el circo chino de Pekín. Me acuerdo que en alguna ocasión vino por ahí también el Ringling Brothers, y también mucho teatro, recuerdo haber visto mucho teatro de títeres, ¿no? En Coyoacán también, que hay como mucho movimiento, en la UNAM, en Centro Nacional de las Artes, y entonces, desde mis memorias, pues sí había un momento de
cierto auge para estas artes, ¿no? No sé si es porque era niña y pues de pronto también se asocia, ¿no? Un poco como estas artes con los niños, si es títeres, pues para niños, si es circo para niños, ¿no? Cuando esa no es la realidad. O no sé a qué se deba, y eso va un poquito a la pregunta. ¿Cómo pasa un arte que es popular y tiene cierto como importancia dentro de una sociedad, ¿no? Que es incluso un arte de disfrute familiar? ¿Cómo puede quedar en el olvido? ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? Ya, pues creo que pareciera que esté en el olvido el teatro de títeres, porque parece que el espectro visible ahora solo es el circuito cultural, como la gente que está en CCB, en la UNAM, en el Helénico, la programación oficial que de alguna manera marca los estándares de calidad. Pero hay muchísimo trabajo en títeres, en circo, en teatro de calle, en festivales nacionales, internacionales. Hay como una vena de artistas que se está moviendo por todo el mundo, que se dedican a los títeres, al teatro de calle y al circo. Y justo yo veo que al ser como lenguajes tan populares y de fácil acceso, creo que es muy fácil moverse con ellos. Incluso hay muchos programas de gobierno que lo distribuyen, solamente que quizá no son tan visibles como el circuito oficial, pero sí hay muchísimo movimiento. Esta cosa que dices, Caro, que es bien importante y que un poco tiene que ver con el programa que hicimos hace 2 semanas sobre qué es lo que te valida como artista. O sea, me gustaría aquí, por ejemplo, que hiciéramos la reflexión de que hay evidentemente un sector que ha sido privilegiado por los gobiernos, por el posicionamiento de las convocatorias, y que también tendría que partir de la misma sociedad pidiendo los contenidos culturales, ¿no? O sea, de que no podemos ser los mismos que nos dedicamos al arte, los que sigamos reciclando o pidiendo que nos sigan dando proyección, ¿no? Que tendría que haber un sector social de consumo, que son ellos los que quieren ver circo, los que quieren ver teatro de títeres, los que quieren ver, y que sí lo hay, ¿no? Tan lo hay que, como decía Paulina hace un minuto, ¿no? Está tan asociado con el teatro infantil o con un sector específico de la sociedad que entonces ahí está el consumidor. Pero entonces el fenómeno de que no haya esta visibilidad, ¿a qué se lo atribuyen ustedes? En mi caso, creo que el circo es un arte popular totalmente, y más que un arte popular, un fenómeno social. O sea, tú llegas a cualquier colonia y en cualquier lugar va a haber una persona en el faro haciendo, bueno, en el semáforo, haciendo malabares, haciendo algo, incluso ni tan posicionados, porque muchos de los últimos proyectos PECDA se han ido a circología, ¿no? A circo social, a circo para el barrio, a Morsa Circus, a circo inclusivo, que al final no creo que pierda visibilidad porque es algo que se consume en todo momento, tomando en cuenta que el circo es una serie o es un híbrido de muchas disciplinas. O sea que en el circo se engloban payasos, acróbatas, malabaristas, contorsionistas, bueno, y demás disciplinas que igual muchos ya conocemos o tal vez no, pero no creo que sea un arte incluso segregada porque es parte de las bellas artes, porque incluso tiene un marco teórico, tiene una técnica, y si no se toma como debería o no se valora en Latinoamérica es por toda una cultura occidental del cine y de literatura que pues casi siempre te ponen como la carpa fea o en la película te ponen al animal maltratado, ¿no? Y cosas así que al final pues nosotros tomamos, o más bien que tomemos, nos lo mandan, porque los mismos países que hacen eso son potencias mundiales en el circo, ¿no? En Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, y de pronto son mensajes que tienden a ser confusos porque nosotros lo vemos como rezagado, como que están en el semáforo porque no hay oportunidad, pero también si están ahí es por algo, ¿no? O sea, sí les va bien o sí nos va bien. Claro, y el arte tiene que llegar a donde tiene que llegar, y como lo dice Caro, es algo muy simple de mover, de viajar, ¿no? O sea, al final una persona que hace títeres viaja con sus títeres en la mochila, y donde se para el que es loro, donde quieres verde, ¿no? Y se para y hace lo suyo, y siempre va a haber quien no apoye eso, ¿no? Como malabarista, como lo que sea. Creo claro, que porque además estas dos, o sea, en particular hablando como del circo y del teatro de títeres, tienen una particularidad que es el movimiento.
¿no? O sea, que entonces piensas en la caravana y piensas en este formato de ir de pueblo en pueblo contando historias y del vagón lleno de payasos, pues me voy a lo más básico, pero vaya, son una cualidad de estas artes específicas, ¿no? Que entonces más bien en vez de hablar de segregación tendríamos que hablar de artes específicas. Y que hablando de lo específico, también aquí hay una cosa que me gustaría que comentaran. Por ejemplo, hablando del teatro, ¿no? Como que hay cosas muy elementales que uno tiene que saber, ¿no? Que tienen que ver con la voz, que tienen que ver con el cuerpo, con el centro, con los desplazamientos, con toda una teoría de un análisis de personaje, etcétera, etcétera. Una cosa que tiene que ver con lo intelectual, dependiendo de las corrientes, etcétera. Pero en sus artes específicas también hay cualidades específicas, ¿no? O sea, hay que saber temas específicos con el manejo de títeres, con los materiales, en el caso de las máscaras, ¿no? Con por qué una es de una forma, los colores. En el circo es un conocimiento del cuerpo también muy específico, hay música involucrada en los dos casos, entonces también requiere de habilidades extraordinarias, vaya, o sea, mientras más específico en el arte se vuelve tu arte y tu quehacer, hay más habilidades físicas extraordinarias. ¿Ustedes cómo las viven? ¿Ustedes se dedicaban o nacieron o desde muy chiquitos se dieron cuenta que tenían habilidades específicas que después entendieron cómo dirigirlas? ¿O fue algo que tuvieron que desarrollar después de que se encontraron en estas artes específicas? En mi caso siempre tuve como cierta ganas de hacer cosas, de participar en el bailable, de mostrarme, pero creo que, dice un maestro, como o sea, como hay muy poco talento, así que el 80% es trabajo, ¿no? Así como 20% talento, 80% trabajo, y nos decía como, y en este grupo no hay talento, así que a trabajar, ¿no? Entonces, todas las habilidades, sí, pues las he adquirido con la práctica. Al ser tan específico, teatro de calle y títeres, sí pienso que es una especialización. O sea, creo que la base de mi formación como actriz fue indispensable para poder acceder a esos otros lenguajes. En mi caso, bueno, yo sí he tomado, estuve con Adrián Ladrón tomando clases de actuación, de clown con Tinko, y creo que sí fue como mi vida me ha llevado al arte. Desde morro yo quería así como tocar la bataca, echar el piano, ¿no? Y así, y la vida me fue llevando de a poquito, entre un tropezón y otro, de cosas que yo intentaba hacer para ver qué iba a hacer de mi vida, y al final me termino llevando al arte. Entonces, para mí, por ejemplo, un parteaguas muy, muy importante fue Paulina, que me agarró como a los 18 y me vio haciendo malabares con balones, o algo así, y me jaló a un teatro donde trabajábamos, ¿no? En una empresa acá en la Ciudad de México, y ya de ahí empecé como a ampliar mi panorama, a hacer zancos, a hacer obras de teatro, que también es teatro con niños, o sea, no es como teatro tan profesional, y ya fue donde yo decidí, sí estudiar una carrera, pero me vi limitado por muchas cosas. Creo que la especialización, en mi caso, va después de un estudio integral de las artes. O sea, ya después de tener un estudio integral de las artes y conocer ampliamente técnicas de baile, técnicas de música, técnicas de clown en este caso, técnicas de actuación, bueno, yo lo que hago ahora es tratar de especializarme en este caso, algo que también es como muy distinto al arte, que es como la pedagogía, como las actividades circenses aplicadas a la psicoterapia, ¿no? Ah, entonces, claro. Sí, porque es un tema muy amplio, incluso el circo en ese caso. Entonces, yo creo que mi especialidad en la vida, o a lo que yo realmente me quiero dedicar, vino después de una serie de muchos hechos y muchas experiencias artísticas que me llevaron a lo que ahora soy y a lo que ahora quiero, ¿no? Oigan, me llama mucho la atención que los dos hablan de la importancia de la formación, que sin duda es elemental para cualquier profesión y sobre todo para los artistas, ¿no? Bueno, en este caso,
trabajar con títeres es muy complicado, puesto que tú tienes la obligación, digamos, de transmitir a través de un objeto que de alguna manera es ajeno a tu cuerpo, ¿no? Y en el caso del circo, pues son habilidades muy complicadas, son actos en los que se pueden llegar a jugar la vida, y llama la atención que, y un poco creo que por eso nos fuimos al tema de artes segregadas, porque existen escuelas, al menos escuelas del gobierno, digamos, que te enseñan a ser un actor, que te enseñan a ser un músico, que te enseñan a ser un bailarín, pero no te enseñan estas especializaciones, ¿me explico? No te enseñan a ser un artista de títeres, no te enseñan a ser un artista circense. Y bueno, entonces, ¿por qué sabiendo como todas estas dificultades, ¿no? Ustedes, a pesar de eso, pues deciden como pues que se van a dedicar a este arte tan peculiar, ¿no? A pesar de las dificultades que puedan encontrar de formación y a las dificultades que puedan encontrar económicas. Y de reconocimiento. Y de reconocimiento, claro. Carito. Curiosamente, creo que el teatro de títeres y el teatro de niños tiene un mercado muy amplio y las escuelas no están atendiendo esa formación. O sea, como en el CUT y en la ENAT no hay ninguna materia que te introduzca al teatro de títeres o al teatro de calle, al teatro de niños. Apenas hace un par de años en la Facultad de Filosofía implementaron me parece que un taller o una materia sobre teatro de títeres y teatro de niños, y todos en algún momento terminamos agarrando un títere o haciendo teatro de niños por necesidad, no por convicción. Ya después uno se va especializando y lo hace por convicción, pero creo que ahí sí tenemos como, ahí sí está segregada la formación en esas áreas que, la verdad, yo pienso que las taquillas del teatro de niños son las más redituables. Claro, sin duda. Wow. Y por eso muchos caen en el teatro de títeres y de niños por necesidad sin saber hacerlo. Y creo que se tiene que fortalecer y llegar de manera consciente a atender a ese público, es que es súper importante. Y además es un público, que es un público muy difícil, o sea, los niños, porque rápido pierdes como la atención. Y hablando de esto, a mí me sorprende que efectivamente hay muchas compañías de teatro infantil, más de las que creemos, incluso hay ópera infantil que se hace en México y ópera con títeres también para niños, entonces es interesantísimo, ahí hay un nicho de mercado, digamos, o de negocio también que hay que explorar, ¿no? Por parte de los artistas. Y de contenidos, porque justo también, o sea, es bien importante saber que, o sea, de ahí parte lo que sucede con el resto de las carteleras generacionales en cuanto a las artes. Claro. O sea, tu primer impacto y las primeras temáticas que vas a recibir a través de un escenario te forman, ¿no? Y entonces lo que pasa mucho es que a partir de un prejuicio hacia el teatro para niños, hacia el teatro de títeres, hacia los circense, ¿no? Hacia el payaso, ¿no? Como los conceptos más básicos, después del prejuicio, lo que plantean es como un terreno equívoco de los contenidos de teatro infantil, ¿no? Que eso creo que perjudica mucho a las artes escénicas en general, porque entonces lo que pasa es que se trata de acotar a un lenguaje en el que el niño va a entender, y entonces lo que pasa es que hay ahí una bola de actores jugando a que tienen una voz importante y contando Caperucita Roja una y otra vez, y recibiendo esas taquillas que son totalmente redituables, porque el mercado de teatro para niños es la matiné y es la oportunidad en la que la familia puede ir a ver una puesta en escena y después pasar tiempo con el niño. Pero entonces lo que está pasando es que a partir de que las escuelas están como viendo para otros lados con estas temáticas y de que hay prejuicios con las artes circenses y de máscara, asocia con un lenguaje infantil de retraso, me atrevo a decirlo. Entonces no se permiten ver el panorama amplio de esto, de la educación y las herramientas extraordinarias que se requieren para hacer este tipo de artes escénicas, y además de la cantidad de contenidos que caben en ese tipo de teatro, ¿no? O sea, hay obras con marionetas que son complejísimas, ¿no? Que no son Caperucita y el lobo en un guante, que son verdaderamente complejas,
donde a los personajes les están pasando cosas verdaderamente complejas, y que entonces es ahí donde interactúa el niño y el papá y la mamá, y hay una triangulación con el discurso y con el artista, que es donde sucede el arte. Es bien interesante hablar de eso también. No solamente son para niños, pueden ser para adultos y se pueden tocar temáticas muy interesantes, ¿no? Lo hace, por ejemplo, el Circo del Sol con su temática erótica, ¿no? De una manera espectacular, con puros actos circenses. Entonces, yo creo que ahí sí cabe el continuar explorando con estas artes hasta dónde podemos llegar. Luis, nos faltó tu comentario al respecto de esta parte. Completando lo que decías, Pope, incluso Lucía es un número en el cual los animales son marionetas enormes y tienen unos movimientos así súper reales y además generan un vínculo con el artista circense en este caso, muy, muy bonito. Bueno, en mi caso yo creo que también es un mercado muy amplio. Hay personas que se aplican muy bien al circo y que le están dando la vuelta al mundo y que te contratan en cruceros, que te contratan en festivales, que ya depende más bien tú de qué visión tengas, ¿no? Hay quien dice, ¿para qué haces circo si vas a terminar en un crucero? Pero si la convicción de una persona es ir al crucero, pues se respeta, ¿no? Casi siempre es como lo más común porque es lo que más vemos, porque está en la calle, ¿no? Pero es un mundo muchísimo más amplio en el cual hay personas que están por todos lados moviéndose y a cada rato y haciendo cada vez en vez de un gremio, una escena más amplia de los manipuladores de objetos, de malabaristas. Está la hija, o sea, hay asociaciones incluso, ¿no? Que son muy amplias y que incluso como artista te ayudan a ampliar tu panorama, ya que de pronto te das cuenta que hay personas de Italia que ya te están siguiendo en tus redes sociales, o personas de Rusia o de Quebec, y que tú también lo estás haciendo y además interactúan, ¿no? Y que ya de repente hay una red de malabaristas latinos y que ya hay una red de malabaristas asiáticos que se juntan con los latinos y que hacen competencias y que está la EJC y que está la Circonvención en México. Entonces creo que más allá o tal vez lo vemos como segregado por el hecho de verlo en el crucero, como dices. En la calle, o sea, de verlo muy simple, de verlo ahí, pero también es un escenario que se tiene que explorar. Creo que es un escenario muy complicado porque compites con muchísimas más cosas que la atención de las personas y realmente rompe ese esquema de la edificación, o sea, de ir al teatro, sentarte y ver cómo pasan las cosas, a que tú estés sentado en tu cotidianeidad y veas que algo pasa que te saca de esa cotidianeidad, ¿no? Y ya lo puedes remunerar con un peso o puedes no remunerarlo, pero al final te comunica o no te sorprende, ¿no? Lo que sea que veas. Oye, Luis, y me comentabas hace unos días que algo que a mí me sorprendió y que me rompió como un paradigma, que es que nosotros muchas veces creemos que porque el artista esté en la calle o esté en un crucero, pues es como pobrecito, ¿no? No le queda de otra y casi limosnero, ¿no? Pero me contabas que en realidad hay gente que de estar en un crucero ha pues mantenido a su familia, ha viajado por todo el mundo. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre este fenómeno. Para mí es un fenómeno porque es ajeno a mí de alguna manera. Pues es que es un arte popular, es un fenómeno social, o sea que tú puedes meter tus clavas y así como puedes hacerlo en el semáforo de aquí de Eje Central, lo puedes hacer en el semáforo en Veracruz, o en el semáforo en Guatemala, o el semáforo de Colombia, o en el semáforo de Argentina, o hay quien se va a Italia y cuelga su tela en el semáforo porque ahí también se presta y no te dicen nada, ¿no? Cosa que acá no sucede, porque acá de repente ves al artista circense que ya la policía llegó y lo quitó, ¿no? Y hay otros países en los cuales sí se valora. Entonces yo, más allá de ver como el semáforo como un lugar en el de, ay, no, es por lástima y por eso está ahí porque no estudió o cosas así, hay gente muy preparada. Más allá de eso, la mayoría de las personas van a entrenar, ¿no? Tú vas a sacar tu rutina que posiblemente vas a presentar en una carpa o en un teatro, y ahí la mejoras. ¿Por qué? Porque ahí te empiezas a foguear, son tablas, la gente te ve, tú ves a las personas, empiezas a practicar como ese contacto visual con el espectador, aunque no sea espectador, pero al final es tan cotidiano que la gente ya sabe que si se va a parar en un alto, puede o correr el riesgo, por así decirlo, de encontrarse una persona que hace malabares, y que además esa persona lo vea y le guiñe el ojo, ¿no? Y te sientas como esa empatía al verlo y te sorprenda, ¿no? Lo que haces. Y es así como el semáforo no solo te da dinero, o sea, yo tengo un amigo que le han dado pasteles, a mí me han dado comida, o sea, te dan agua,
dinero, lo haces muy bien, felicidades, haces muy chido tu trabajo, no traigo dinero, pero pues, ¿sabes? Una sonrisa, un aplauso, como que te anima mucho eso, y aún así no te den nada. Si no tiraste tus juguetes en el momento en el que lo hiciste, ya tienes esa alegría de que ya lo tienes seguro, o sea, de que ya tienes tu rutina segura, ¿no? Entonces, más bien creo que el semáforo es un muy buen lugar para foguearse, y te digo, ya depende muy bien más bien de las expectativas que tenga cada persona de lo que quiera hacer con su arte, porque hay quien empieza en el faro y de ahí lo jalan a un crucero, ¿no? Y hay quien toda su vida quiere ir a un crucero y nunca se va a un faro y nunca lo contratan, porque no lo ven, ¿no? Entonces yo creo que el arte tiene que ir a todos lados, a donde sea que se pueda expresar, ¿no? Más allá dejar de lado los prejuicios, o sea, más allá totalmente de los prejuicios. Sí creo que hay un prejuicio que tiene que ver con los contenidos intelectuales de ciertas artes. O sea, creo que vivimos en una sociedad, o por lo menos en lo que a mí me toca, ¿no? Que llevo 15 años dedicándome al teatro, que privilegia los contenidos intelectuales como si hubiera como si no los hubiera en otro tipo de arte, ¿no? Como si el tener mayor capacidad para hacer, para adquirir habilidades extraordinarias como las de sus artes específicas, al mismo tiempo implicara no tener las intelectuales que se le atribuyen a otro tipo de artes, ¿no? Lo cual creo que, volviendo un poquito a lo que yo planteaba al principio, ¿no? Del estatus que da como el Estado y los lugares que da el Estado para ocupar a las artes, ¿no? Hablabas de lo multidisciplinario. Más allá de privilegiar, creo que limita. O claro, sea que claro. siendo, o sea, conociendo de dónde viene, el teatro viene de Grecia y los escritores griegos se peleaban a muerte porque el hecho de ganar era vivir en la casa del rey, ¿no? Entonces tenías que adecuar tu arte a un sistema para que pudieras tener una remuneración, y es por eso que a veces el circo le cuesta, o no, ni siquiera le cuesta, a veces ni siquiera quiere encajar en un sistema, ¿sabes? Porque el hecho de encajar en un sistema puede que pierdas tanto tiempo en burocracia que termines perdiendo conocimientos mucho más amplios, porque entonces es eso, la gente lo cree ver, o nos hacen creer que los que están en la calle pues no estudiaron ni nada, cuando yo he encontrado genios haciendo malabares en la calle y que además hablan de filosofía muy cabrón, ¿no? Y que tienen conocimientos sobre el arte también como muy avanzados, pero eso mismo hace que te pongas a pensar en el ego, y dejar de lado el ego creo que es de las cosas más inteligentes que puede hacer un artista, dejando de lado el ego y de sentirse privilegiado de alguna manera. Es lo mejor que puede hacer un artista, porque entonces así le da hambre de conocer más y no solo de limitarse por lo que le dijeron en la escuela y que ya le dieron un papel en el cual en la escuela le dicen que ya lo sabe, aunque puede que no sea un conocimiento tan completo o tan integrado como el que podría tener un artista independiente, ¿no? Es otro, solamente es otro, lo cual, claro. Sí, yo concuerdo contigo, ¿no? Lo que yo llamo como privilegio, y justo lo entrecomillo, creo que es una limitante. Pero justo iba a poner de ejemplo las convocatorias de más fácil acceso. Por ejemplo, el Fondo Nacional, ¿no? El FONCA, que generalmente tiene los resultados y tú ves que las disciplinas de teatro y danza tienen 15, 20 nombres, y entonces hay un área de multidisciplina, de interdisciplina, que son 3 o 4 que accedieron a esa convocatoria y entonces encontraron ahí un huequito en el que encajaron y entonces tienen cierta aceptación. No, claro. Todo lo entrecomillo porque digo, yo estoy de acuerdo y el arte sucede donde el arte se necesita, ¿no? Y el arte nace en la calle, el arte nace en uno mismo. Sin embargo, por ejemplo, hablando también como ahora que hablabas del origen del teatro, yo pensaba mucho desde hace mucho quería invitar a Caro porque a mí me parece que hay un fundamento también en el teatro que está súper olvidado con el teatro de máscara, por ejemplo, ¿no? Que tiene un origen en toda una cosmovisión de la máscara y en una cosa que va del teatro antes del teatro, ¿no? Y que tiene que ver con lo intelectual, y que tiene que ver con lo antropológico, y que tiene que ver con lo histórico. Y sin embargo, hoy es teatro de máscaras y dices, ¿qué voy a ver, no?
Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito, Caro, justo como del teatro? Sí, claro, eso que dices tiene como orígenes en la ritualidad, en los festejos. De hecho, es como curioso que en México no haya tanto teatro de máscaras, sí hay, y es de muy buena calidad, pero no tan popular, o sea, no es tan popular como el teatro intelectual, como tú dices. Y en México tenemos una tradición de máscaras impresionante y muy vieja, y en toda Latinoamérica. De hecho, tengo un compañero que se dedica a transportar esas tradiciones al teatro moderno o al teatro que hacemos ahora, o sea, cómo se reinterpretan esas tradiciones. Y pues sí, es curioso, porque tenemos como una educación eurocéntrica en la que todo lo válido es lo que aprendemos de allá, y hemos olvidado un poco ver cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestras tradiciones, por estar mirando siempre afuera. Sí, claro. Oye, Caro, y ahora que hablas como de toda una tradición de máscaras y que hemos tocado tantos puntos como que de, pues el teatro, el circo, nacen de alguna manera, en realidad todas las artes, ¿no? Nacen en el pueblo, nacen en la calle y después ya como que se institucionalizan, ¿no? Pero ahora ustedes dos, cada quien en sus respectivas especialidades, pues trabajan en la calle, ¿no? El escenario es su calle, viven ahora sí que a merced de lo que la gente considere que es prudente pagar por su trabajo. Pero ¿es realmente para ustedes el lugar donde su arte debería representarse, la calle, o creen que merece como de pronto, o les gustaría estar en un escenario, ¿no? Estar como de alguna manera abrazados por las instituciones y que les dieran como un espacio en una carpa o en un teatro? En mi caso, desde que decidí especializarme en teatro de calle, tomé como referente compañías que hacían teatro para la calle, que es diferente a sacar el teatro de sala a la calle. Entonces, también siempre con el grupo tenemos la premisa de siempre tener remuneración por nuestro trabajo. Entonces, nos reconocemos como una compañía que vive de los apoyos institucionales y que siempre busca que alguien patrocine esos espectáculos para que el público de la calle acceda a ellos de manera gratuita. Pero siempre nuestras presentaciones son pagadas. Cuando llegamos a hacer alguna presentación gratis, regularmente son colaboraciones con amigos o pruebas o actuaciones pedagógicas, pero siempre buscamos la manera de que sea redituable. Esto que comentas es súper interesante porque también rompe como este pensamiento falso que tenemos o que yo tenía de, pues si están en la calle, no tienen ningún apoyo, pero realmente, o sea, como dices, es una especialización, es una decisión, decir yo voy a hacer teatro de calle, que es distinto, y además estoy avalada por el gobierno o estoy avalada por empresas económicamente, ¿no? Entonces también es algo digno para las personas que trabajan contigo y para ti, ¿no? Y que además cumple con la función primordial del arte, que es acceder al público, pues, y no que el público sea el que te tenga que ver forzado, ¿no? O sea, pienso en las comunidades que queremos que nosotros siempre queremos ser artistas muy inclusivos, ¿no? Siempre queremos tener impacto social con lo que hacemos, pero de pronto ves que en estas artes específicas no solamente se dedican a eso, sino que su origen parte de ahí. Y entonces sí hay ahí un factor diferencial en que llevas a las calles y llevas a las comunidades y llevas el teatro y llevas el arte escénico a la gente que no tiene los accesos para ir y comprar un boleto y pararse en el teatro y hacer una fila, ¿no? Lo cual es pues, no de valorarse, es necesario, y es necesario que los gobiernos y las instituciones apoyen estos proyectos, porque entonces solamente así recuperan un poco de la valía cultural de las comunidades que no tienen acceso a las artes escénicas en los formatos en que nosotros, privilegiados, las medias, sí tenemos. Me gustaría agregar que nos presentamos en la calle no porque no tengamos de otra, sino porque esos espectáculos no pueden presentarse en otro lugar más que afuera. Claro, y algo bien importante también, solo sumando a lo que dice Tania, pues es que de pronto para personas, ya no hablemos económicamente, sino que culturalmente están
un tanto ajenas a las artes dentro de un teatro, ¿no? Que podría clasificarse fifí si quieren, cuando ven un espectáculo de calle, ¿no? Se humaniza mucho y te acercas, ¿no? De manera orgánica pues, a ver qué está sucediendo ahí. Y esto puede ser un gran primer acercamiento, no solo para niños, sino también para adultos que nunca han tenido como la oportunidad de ir al teatro. Y es definitivamente es una excelente manera de procuración de creación de públicos, ¿no? Que es algo que siempre está buscando el artista en México. Y más allá de que no les den espacios, o sea, dejando de lado el teatro como edificación, yo creo que también es bueno tener un escenario, o sea, ya dejarlo más allá de teatro de calle, sino arte en calle. Realmente creo que lo que hacen es muy bonito con títeres y que se apoyen de gente que tiene dinero para poder llevárselo a las personas que tal vez no tengan las facilidades, es maravilloso. También las oportunidades a veces no se abren tanto en el teatro como edificación, porque hay que ser muy sinceros, el teatro chingón en México es el que hace la gente de la televisión cuando no está haciendo televisión, ¿no? Entonces no hay mucha apertura a eso porque siempre son como los mismos actores, las mismas obras en el Teatro de los Insurgentes, y entonces ya no, nosotros, o estas artes ya no son como rezagadas o como se indignan y, ay, como no me dan chance, me voy a la calle, sino buscan opciones para que el arte llegue a todos. Entonces no es tanto como un arte que salió de ahí o que lo apartaron de ahí, sino que se creó a partir de la calle, ¿no? Eso también es muy importante. Sí, que es como lo que hablo yo constantemente, que es también partir como del núcleo del artista y de su discurso y de con quién quiere compartirlo y para quién va dirigido, ¿no? El quién y el para qué. Porque entonces, claro, no se trata de no hay un espacio para mí aquí y entonces me voy a otro, sino es yo necesito este otro espacio para esto que es importante para mí y que tengo que decir y que tengo que encontrar un lugar para decirlo solo por la necesidad de decirlo, no por la necesidad de estar, ¿no? Hay una frase de Stanislavski que me gusta mucho que tiene que ver mucho con lo que decías hace rato, Luis, ¿no? Ama al arte en ti mismo y no a ti mismo en el arte, ¿no? Y es lo que siempre digo, como del dentro hacia el afuera y entonces ahí sucede, ¿no? Pero es bien curioso que hayas usado este ejemplo porque justo yo con respecto al circo iba a ser un símil de lo que pasa con el teatro y esta división tan grande entre el teatro comercial y el teatro institucional o el teatro under, ¿no? Que siento que de pronto hay como un espectro en todas las artes que tienen que ser o blanco y negro, ¿no? Pienso en el circo y es eso, o es circo de calle y de esquina y de malabar de semáforo, o es Ringling Bros, o es como el más famoso, Circo del Sol, nombre, el Circo del Soleil, ¿no? Están estos dos, ¿no? Y que entonces, ¿cuándo vamos a reparar en la gran brecha que hay entre lo que nos han planteado en las escuelas y en nuestra visibilidad del arte como algo tangible, donde se puede ocupar un extremo, otro extremo y todo lo que hay en medio, ¿no? Entonces es importante que reparemos que hay un lugar inmenso entre lo comercial, lo no comercial, que es para nosotros, que es para los que hacemos arte, y en donde caben todos los demás, que son, como decía Paulina hace rato, este público potencial que está totalmente aislado, cerrado y aislado de lo que está sucediendo, en comparación a nosotros los artistas. Estamos conectados con eso todo el tiempo. Mira, y aquí Gerardo Chávez pregunta, o nos comenta, tengo la curiosidad de saber cómo les ha afectado la pandemia a Caro y Luis, sobre todo porque su arte está fuera de un espacio cerrado. También me gustaría saber si hay algo en sus universos artísticos que esté trasladándose a lo online. En cuestión trabajo, no, hasta ahora, hasta el momento, no ha afectado tanto, porque no es que estemos los artistas todo el tiempo dando funciones, sino que tenemos como a veces una temporada, esperamos quizá 2 meses, tenemos un festival y así. Hasta ahora solo hemos cancelado 2 festivales, que el Festival del Desierto se va a reprogramar. Y el universo que se ha trasladado a online, pues son estas charlas. Nos negamos un poco a mostrar un fenómeno como el teatro de calle o el teatro de títeres en video porque
no es un lenguaje que nosotros manejemos, el video. Y es verdad que la experiencia de estar en una plaza dando función o de un espectador en una plaza viendo una función no lo va a poder tener en la pantalla. Lo más que podemos compartir son fotografías que tal vez abra la curiosidad en vez de alejarlos. O sea, como pienso que si yo de pronto pongo un video de mi función en calle y se aburren muchísimo, van a decir, ay, pues qué huevo ir a verlas, ¿no? Pero a lo mejor a través de estas pláticas o a través de compartir fotografías, creo que podemos mantener esa curiosidad. Súper. En el caso del circo, creo que lo mejor que lo mejor que le puede pasar a una persona que se dedica a la manipulación de objetos es tener tiempo, tener mucho tiempo para entrenar. Entonces, de repente ya tu entrenamiento de 3 horas se convierte en un entrenamiento de 5, ¿no? O 6 horas y puedes mejorar. Entonces, este tiempo, en vez de afectarte, te beneficia porque en cuanto acabe tú ya vas a tener un nivel un poco más alto del que tenías, ¿no? Y elementos técnicos más seguros de los que ya tenías porque tienes ahora el tiempo para entrenar, para escribir, para crear, ¿no? Y en las redes sociales, pues es que es todo un universo lo que sucede en las redes sociales con los malabaristas, porque con el hashtag International Juggling Association, con el hashtag Spinning Ball, con el hashtag Juggling, Mexican Juggler, ¿no? Tú ya puedes tener como el acceso a que otras personas vean tu trabajo y subes un video de un hack trick de 10 segundos, un hack trick de 20 segundos y te llueven los likes, ¿no? Y eso te apoya mucho porque como es una escena mundial, pues de pronto ya hay quien sí monetiza, ¿no? Con sus redes sociales, ya hay quien sí sube sus videos de tutoriales de malabares, porque al final es algo que comunique o no, te sorprende. Entonces las personas buscan la manera de alguna manera aprenderlo o de alguna manera imitarlo, ¿no? Y también te amplía mucho el panorama, porque no solo hay quien suba videos haciendo malabares, hay quien sube videos parándose de manos, de cabeza, haciendo capilar, haciendo... O sea, el circo es un arte tan adaptable que la puedes llevar a donde quieras, o sea, lo que como yo casi siempre lo digo, lo que te quepa en la mochila y donde tú lo puedas hacer, te puedes grabar y siempre va a haber quien se sorprenda en cualquier lado, ya sea en la calle o en las redes o en los videos o en la carpa, en el teatro, ¿no? En cualquier lado. Creo que esa es una de las grandes ventajas del artista multidisciplinario, ¿no? Que al final, donde sea, puede expresar y tratar de buscar una remuneración económica en este caso. Vamos con una pequeña conclusión por cada uno de ustedes. La verdad es que en mi caso estoy maravillada, sorprendida, porque pues efectivamente al ponerle el título a este programa tenía una idea bastante diferente de lo que era pues el teatro de calle, ¿no? El teatro de títeres y por supuesto cómo se desempeñaba profesionalmente un artista de circo. Me voy como muy contenta, muy maravillada, me enorgullece, no sé qué palabra usar, lo que logran, como una misión tan clara que tienen, la sencillez, el objetivo de vida tan claro que es llevar el arte a las personas, sea como sea, y a costa de muchas cosas, ¿no? Y siempre, pues, buscando transmitir su esencia. Entonces, me gustaría, como conclusión, preguntarles cuál es el futuro de cada una de sus artes o de sus disciplinas en México y también como sociedad, como gremio artístico, qué podemos hacer para apoyar a que estas artes se sigan difundiendo y tomen mucha más relevancia de la que ahora mismo tienen. Caro, si quieres comenzamos contigo. Pues tengo cierta parte del camino planeada, en cuanto se levante como la cuarentena. Tengo algunos proyectos de acompañamiento, o sea, voy a acompañar algunos procesos en la dirección y en la construcción de títeres, voy a dar una serie de talleres. Con la Quinta tenemos una temporada ahí en el Centro Cultural del Bosque y estamos trabajando con un apoyo internacional para hacer una colaboración binacional con Estados Unidos acerca de la migración. Eso se estrena en 2021. Eso es como lo que ya está planeado. Ahora estamos como en una etapa de incertidumbre porque no sabemos cómo funciona la nueva normalidad. Quizás nos toca diseñar nuevos dispositivos para seguir haciendo teatro en las calles y pues eso, o sea, como ahora estamos como en pausa viendo qué va a pasar. Y otra cosa, que creo que tantos caminos hay como artistas, entonces cada uno encuentra los fondos, o sea, hay muchísimos fondos que nadie
que nadie aplica o que nadie conoce, incluso fondos en otros países que ayudan a vinculaciones entre las naciones, y eso es súper fácil, no es fácil, pero no es tan competido como los... Ajá, es accesible. No es tan competido como los fondos nacionales, porque parece que todos compartimos la misma visión, y entonces tenemos que mirar un poco hacia afuera. O sea, entre más específico sea tu proyecto, puede ser que tengas más posibilidades. También como ver las secretarías de los estados o ver las necesidades de un estado o una comunidad en específico. Si puedes hacer match con tu proyecto, creo que por ahí hay mucha oportunidad. Súper. Muchísimas gracias, Caro. Luis. Pues yo como mi conclusión de las reflexiones que he escuchado hoy, creo que lo mejor que podemos hacer para el futuro de la escena artística en México es diversificar nuestros conocimientos. Al final, si ya estás en una carrera de música, si ya estás en una carrera de baile, si ya te estás especializando en algo, no dejes de lado, no permitas que te limiten el conocimiento del arte, ¿no? Al final el arte es como una bolsa de gomitas, ya tú sabes si te comes nada más las verdes o agarras de todos los colores, y así las necesidades del artista van a ser más amplias, y así puede mejorar mucho la escena artística en México, más allá de los teatros, que los actores ya de pronto, pues ya todos hicimos Una noche de verano, ya todos hicimos Opción Múltiple, ya todos hicimos muchas obras, y creo que ya no estamos diciendo nada nuevo, y además no se está haciendo nada nuevo en los teatros, o por lo menos esa es mi percepción, y a mí como persona que amo el teatro así de sobremanera, creo que el futuro es ese, el futuro en el teatro en México son los artistas disciplinarios, para que no solo veas obras redondas, sino ensambles donde haya música, ensambles donde haya acrobacia, ensambles donde se cuente una historia, pero que para que puedas llegar a la psique de las personas, llegues a la sorpresa, a lo fantástico, y ya después les llevas un mensaje, porque lo que me ha pasado últimamente en las obras que he ido a ver es que pues las nuevas generaciones tienen la información así, entonces ves el teatro y los morros ya se están durmiendo, o los adolescentes están pues dándose unos besucos, ¿no? Porque ya como que no, es muy difícil, cada vez es más difícil agarrar la atención de las personas, y es algo que creo que la televisión ya entendió, pero que a veces el teatro todavía no se adapta. El teatro me refiero al teatro como edificación, ¿no? En donde hay escenografía, donde hay como muchas cosas que también incluso limitan al artista escénico a la creatividad, porque para transmitir necesita muchos elementos, ¿no? Creo que se puede hacer más con menos, y en vez de ampliar la manera en la que tú quieres transmitir con objetos, lo puedes hacer con tu propio cuerpo, y eso solamente se da con un estudio más amplio de todas las artes, con un estudio diversificado. Y eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Oigan, y antes de irnos, muchas gracias, Luis. Tenemos otra pregunta. En el caso particular de cada una de sus disciplinas, ¿qué papel desempeña el público como un agente que propicia o no espacios de difusión y reflexiones críticas? Está complicada la pregunta. Pues a veces el tipo de teatro que hago con la Quinta llega a lugares donde ni conocían el teatro. Entonces, a veces terminamos la función y dicen, ¿y esto qué era? O qué bonito bailaron. Y entonces, y se junta con la pregunta de que hacían como, ¿cómo el público puede pedir este tipo de eventos? A veces no los puede pedir porque no los conoce. Entonces, puede ser de boca en boca, pero difícilmente vamos a regresar a un lugar donde fuimos por un festival, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en alguna temporada, que ha pasado poco en teatro de calle, y pasan pocas temporadas porque se atiende a muchísimos espectadores al mismo tiempo, entonces ahí funciona de boca en boca, y la reflexión eso sí se da, porque al ser un acto comunitario real, o sea, todos nos juntamos en una plaza a celebrar, porque el teatro de calle al final es una celebración, creo que sí deja como una reflexión sobre la vida, pero no podemos enterarnos después porque difícilmente regresamos. Claro. A mí me podrían repetir la pregunta, creo que no la dije muy bien. Dice, ¿qué papel desempeña el público como un agente que propicia o no espacios de difusión y reflexión y crítica? O sea, ¿qué papel juega el espectador, claro, como vocero, digamos? Es que es todo, o sea, incluso el espectador es la base de lo que hacemos, porque tú puedes ser el mejor en tu disciplina y si nadie lo ve, pues nadie se va a enterar. Yo creo que el público
más allá de qué papel o tratar de informarnos sobre cuál es el papel del público en el arte escénico, el público es todo. Sin el público no habría lo que haces en cualquiera de tus disciplinas como artista escénico, ¿no? Entonces, más allá, o sea, sí se puede, o sea, y se puede boca a boca, y ahora ya tienes como redes sociales y cosas así en las cuales la gente se puede informar, pero creo que es el papel más importante, ¿no? De todos, el público. Sin el público no somos nada. O sea, no, lo que haríamos, lo haríamos nada más para nosotros en ese caso, y qué bonito, ¿no? Pero también es lindo de pronto el apoyo de la gente. Entonces, más que un papel, creo que es la base de lo que hacemos. Oigan, ya vamos a cerrar, pero quiero agradecerle aquí a Belén que nos dice, gran sesión, gracias por ampliar mi visión, Belén, gracias por conectarte, linda. Acá otro invitado nos dice, qué chido programa. Estos programas los subimos a nuestro canal de YouTube y próximamente a otras plataformas. Quiero pedir que por favor nos sigan en @conectarte con _ antes y después de la A, y que ahí busquen a Caro y que ahí busquen a Luis, y entonces se enteren de qué están haciendo ellos, que ustedes si tienen algún interés con el circo, con el teatro de calle, con las máscaras, con el teatro de títeres, se acerquen a ellos, conozcan lo que están haciendo, y si tienen cualquier inquietud en el arte, la busquen, la persigan, porque parte de que nosotros hagamos estas conexiones en Conectarte cada 15 días vía Skype es que nos conozcamos entre los que hacemos arte, los que los consumimos y los que lo amamos, y que entonces vayamos creando redes y células funcionales que mejoren un tejido cultural de nuestro país y del mundo, por lo cual es muy, muy, muy importante que los que nos están escuchando ahorita sigan haciendo las redes. Y pues yo les quiero agradecer, soy Tania Gómez, nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias, chicos. La verdad que ha sido un placer tenerlos, estuvo increíble. Yo creo que a todos nos amplía muchísimo la visión. Y pues ahí seguimos en contacto y nos vemos en 15 días. Muchas gracias, Tania. Yo soy Paulina y pues nos vemos. Yo soy Gracias, Luis, bye. Caro. Adiós. Luis-Poncho, síganme en Instagram.